pensó que hubo un partido militar. O sea, el hecho de que los presidentes han sido solamente o radicales o peronistas es porque más de la mitad del tiempo había otro partido que gobernaba, que era el partido militar. Y Macri, de una manera democrática, vino a representar a ese partido militar. Y también lo viene a representar Milei, que los militares tenían muchos peronistas, los apoyaban, muchos sindicalistas. Alfonsín ganó las elecciones destacando el pacto sindical militar. Los militares no salieron de la nada, eran el resultado de que en muchos momentos tuvieron apoyo, de que si hubiera habido elecciones, en algún momento alguien que encarnara eso lo hubiera podido capitalizar. Ahora yo vuelvo, perdonen como un disco rayado, a explicar la problemática desde un punto de vista de la infraestructura. Y vuelvo a colocar China como causa. La discordia y la polarización es resultado de la escasez y el fracaso. Si hay éxito, es más fácil que la gente se ponga de acuerdo, es más fácil conceder. Entonces la polarización que Argentina viene padeciendo es una consecuencia, un síntoma de nuestra neodecadencia. O sea, al nivel de los últimos 25 años de pérdida de la clase media en todo Occidente, Argentina le agrega la propia neodecadencia argentina, que podríamos decir, simplemente como un dato de cuando la estadística mostró por última vez a una Argentina con un producto bruto per cápita comparado a Canadá y Australia en 1974, unos 50 años. ¿Qué pasó? Porque con gobiernos militares, o con gobiernos peronistas, o con gobiernos radicales, Argentina creció hasta los años 70. Creció. El problema argentino, evidentemente, no eran ni los militares, ni los peronistas, ni los radicales. Argentina fue una sociedad exitosa, en todo sentido exitosa, hasta hace 50 años. Yo creo que el problema que tiene Argentina, casualmente, que era el único país del hemisferio sur, el único país de Latinoamérica que tenía estado de bienestar, que tenía industria, que tenía sindicatos, de toda América Latina en 1970. En Brasil la industria comienza con el boom económico brasileño en la década de 70, comienza en la década de 70. Y Brasil ni hoy, a pesar de que tiene un presidente sindicalista, tiene sindicatos que existan, para tener una idea. En Brasil, en huelga general, esas cosas no existen. Argentina es Francia, ¿no? Sí, una cultura francesa hacían como mejor papa en el fin del mundo. ¿Y qué pasó en los 70? Bueno, China se pasó al capitalismo. O sea, fue alguien muy inteligente a sacar de la Unión Soviética, lo mismo que groseramente quiere hacer el Trump, ¿no? De sacarle a Rusia, que es el Kissinger al revés, quiere sacarle a Rusia a China, así como Kissinger y Nixon le sacaron China a Rusia o a la Unión Soviética. Pero el tema concreto es que en mediados de los 70, aquella frase de que no importa que el gato sea blanco o negro, pero que hace ratones, o enriquecerse es magnífico, China pasó al capitalismo, trajo 400, 500 millones de personas que vivían del campo a las ciudades a producir, con jornadas de 6 días por semana, 9 horas por día, con un aumento de la productividad del 50%, sin sindicatos, con escala barata, porque el costo fijo, cualquier persona puede explicar en economía que un cambio de escala produce un aumento de productividad significativo, o sea, la escala modifica absolutamente cualquier dimensión del orden de la productividad. ¿Y qué pasamos a ser la factoría del mundo? Obviamente afectaron a Estados Unidos, a Europa, no solo a Argentina, pero bueno, esos países tenían, digamos, otras fuentes de defensa, otro tamaño de que tenía la Argentina. Y no afectaron a Perú, porque en Perú todo el mundo vendía chicha por la calle y empanada, no hay industrias en Lima. El gobierno no vaya a Lima, que tanto se enoje a Lima de que
el Banco Central sigue siendo el mismo presidente. Chile no tiene industrias, viven de materias primas y el comercio, ¿no? De materias primas minerales. Sí, el único país que tenía industrias era Argentina. ¿Por qué? Nosotros teníamos todos europeos, hijos de europeos, que vinieron acá a progresar. O sea, una de las particularidades que tiene Argentina es que los habitantes precolombinos de la Argentina prácticamente son inexistentes. Entonces eran todos inmigrantes que vinieron a pedir progreso. Entonces le reclamaban al gobierno progreso. Los gobiernos no podían dárselo, porque ya no se podía mantener más ese estado de bienestar. Porque China pasaba a producir con una productividad 50% superior a la nuestra. ¿Qué hicieron todos los gobiernos? Hicieron los mismos gobiernos democráticos, dictatoriales, keynesianos o libres mercadistas, presionados por una sociedad que pedía algo que no se le podía dar, hicieron todo lo mismo, o emitían o se endeudaban. Al emitir o endeudarse, solucionaban el problema presente, porque eso era bálsamo, solucionaban el problema presente y ganaban el problema futuro. Entonces la sociedad volvía a estar más desconforme, y volvía a estar más desconforme, y volvía a estar más desconforme, y cada uno le echaba la culpa al otro. Entonces yo creo que si la situación macroeconómica mundial beneficia a la Argentina en el sentido de que los minerales y la energía nos agregaran el doble de exportaciones per cápita hacia 2030, tiendo a creer que nuestro grado de discordia cederá, porque en la medida que haya más bienestar y haya más para distribuir, se va a generar una situación de mayor conformidad, se va a recuperar la conformidad con la democracia, y creo que finalmente esta disconformidad con la democracia es resultado de un problema económico, que en el caso de la Argentina es el ejemplo el más atacado de todos. ¿Se acuerdan de aquel Kushner, el premio Nobel de Economía de los 70, que decía que había 4 economías, ¿no? La capitalista, la economía dirigida, Japón y Argentina, ¿no? El país que tenía todo y al mismo tiempo no lograba nada, Japón el país que no tenía nada y lo lograba todo. Bueno, creo que lo que nos pasó en los últimos 50 años es eso. Pero creo que el sistema del partido político se va a tener que reconfigurar con partidos nuevos. Si miremos Italia, por ejemplo, la democracia cristiana del Partido Comunista desapareció, sin embargo se tiene que recrear, pero me parece que sí, que el sistema de representación es la única forma que se van a recrear, y que en la medida que tengamos éxito económico vamos a volver a creer en la democracia. A mí me gustaría hacer una última pregunta rapidísima para finalizar. Una en relación a eso, que me parece que así podría ser el link para una cosa final. Dale. Me parece interesante un poco la discusión sobre las narrativas, ¿no? También sobre las instituciones de las democracias. Cuando yo llegué, y la cuestión económica, cuando llegué a la Argentina la primera vez, o sea, poco que hacía mi trabajo de campo en una villa del conurbano, y la gente me dijo una frase que para mí era muy interesante y que creo que los políticos argentinos no entendieron nunca. Me decían: nosotros antes éramos pobres, pero ahora somos marginales. Y entonces empecé a preguntarme qué era esa marginalidad, ¿no? Y mencionaban de todo menos la económica, la cuestión económica. Y siento que hoy en día esa misma frase la repite la clase media, es decir, esa clase media que está desplazada, ¿no? Hay solo un 25% de la población, según una última encuesta, que se reconoce como clase media, ¿no? Entonces, un poco volviendo sobre esa idea de 50 años que hizo la Argentina para fracasar tan duramente, es el problema de cómo se rearma una narrativa, no solo una distribución económica, sino también una narrativa que permite volver a dar, digamos, a crear nuevas identidades en términos de instituciones, porque una democracia es también instituciones, y lo que se degradó fuertemente en Argentina es la economía, acompañado de una degradación paulatina de instituciones en la cual la gente creía fuertemente.
¿no? La educación, el acceso a la salud, cierto tipo de bienestar en la cual también la gente pobre se identificaba. Entonces a mí me parece interesante un poco este debate sobre las narrativas, porque no es solo una reconstrucción de los valores de la democracia, sino los valores de las instituciones o de las nuevas instituciones que deberían surgir para poder volver a pensar una democracia, seguramente diferente, más allá de los partidos. Entonces me gustaría un poco que reflexionemos sobre eso, porque la narrativa me parece interesante. Es cierto que hay una enorme dificultad a identificar y a narrar qué es la Argentina hoy, incluso dentro de la política, fuera de esa oposición violenta de lo que es el otro. Es muy interesante ver que los partidos nunca se definen por sí mismos, sino se definen por lo que no quieren ser del otro.